Les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Viajes 360 para un seminario más ahora del destino de Jordania. Quiero empezar agradeciendo a Colony. Denme un segundo, porque ellos son los que nos ayudan para poder llegar a todos ustedes. Colony es un coworking donde rentan oficinas y ellos nos están patrocinando la cuenta Pro de Zoom, con la cual llegamos a todos ustedes a través de estos seminarios. Entonces quiero agradecer mucho a Colony por ayudarnos con esta cuenta. El día de hoy tenemos de invitado a Viajes Fama. Viajes Fama es uno de nuestros operadores mayoristas y el día de hoy en particular vamos a hablar de Jordania, que es un destino muy bonito, es más que Petra y en esta ocasión vamos a hablar obviamente de Petra, pero también de otras partes de Jordania como es el Mar Muerto, el Wadi Rum, que hacen de Jordania un destino muy interesante para todos los viajeros que buscan algo exótico o algo diferente, algo mágico. Entonces Viajes Fama es nuestro operador mayorista en Jordania y nos va a dar una explicación de lo que es Jordania y de todos los viajes que podemos hacer en el destino. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy Daniel nos va a ayudar con la presentación de Jordania. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes, aquí estamos. Perfecto, Daniel. Pues si quieres empezamos entonces con la presentación de Jordania. Déjame dejar de compartir. Y listo. Cuando estés listo, Daniel. Voy. Claro que sí. Así damos tiempo también a que se conecten más personas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar con Viajes 360 en nuestro webinar. Y recuerden que pueden ver la de retransmisión tanto en YouTube como en Facebook. Listo, ya vemos la pantalla, Daniel. Si quieren hacer preguntas, por favor, pueden hacerlas en el chat y al final se las pasaremos a Daniel para que nos contesten todas sus dudas. Muchas gracias. ¿Ya están viendo la donde dice Jordania? ¿O me están viendo ¿Sí? a mí? No, estamos viendo tu pantalla. Ya la pantalla. Ok, esto Sí. era lo que tenía la duda. Gracias. Bueno, como bien lo mencionaban, el día de hoy vamos a hablar de un destino que se encuentra ubicado en Medio Oriente, Jordania, como lo están viendo ahorita en la pantalla. Su nombre en árabe, Al-Urdun. El país como tal tiene apenas 74 años de un estado soberano. Independencia la logró en el 25 de mayo de 1946, después de haber estado en el protectorado británico después de la caída del Imperio Otomano en 1916. El nombre oficial del país, Reino Hachemita de Jordania. Su capital, Amán. Su moneda local es el dinar de Jordania. Al día de hoy está más o menos en un equivalente de 31 pesos por cada dinar jordano. La religión oficial del país es el Islam. La forma de gobierno, una monarquía, constitucional. El país, como les decía, se encuentra ubicado en Medio Oriente. Vamos a tener que sus limitantes hacia el norte es con Siria. Aquí, de hecho, es una de las formas de, ahorita lo vamos a ver más adelante, de cómo llegar a Jordania vía terrestre. Tomar en cuenta que por Arabia Saudita también se puede llegar, pero eso lamentablemente para los mexicanos no podemos entrar a Arabia Saudita. Entonces entramos por Siria o por Israel. Por Siria tenemos las dos fronteras, es la de Dara y la de... Luego tenemos al noreste con Irak, al este y al sur con Arabia Saudita. Como les mencionaba, el tema que al día de hoy las fronteras de Arabia Saudita están cerradas para
pasajeros no musulmanes. Entonces, en el caso de México, que la mayoría seríamos cristianos, no podríamos entrar. Si hay visas de negocios, aclaro, pero estas se tramitan directamente en el Reino de Arabia Saudita. Y al sureste estaríamos teniendo la frontera que conocemos como Aqaba o el Mar Rojo. Y hacia el este comparte la frontera con el Estado de Israel, Palestina y el Mar Muerto. Ahora, como les decía, cómo llegar por aire. Al día de hoy, considerando que no estuviéramos en pandemia, teníamos los vuelos con Emirates vía Dubai, con Turkish vía Estambul y con Frankfurt vía Lufthansa. Son las conexiones más directas, porque luego sí hay otras vía Estados Unidos, vía Ámsterdam o París, pero el tema con París es que tendríamos que pernoctar una noche. Entonces, por eso ahorita puse las más directas y las más fáciles. Por tierra, como les mencionaba, desde Siria entramos por la frontera entre Dara, que pertenece a Siria, y Radma, que es la población jordana. O más hacia el este, la frontera de Nasib con Jaber. Desde Israel, la frontera más común para entrar es el puente Alevi o Rey Hussein. Esta frontera es la más cercana a la ciudad de Jerusalén, que de hecho es la más transitada por lo mismo. Sin embargo, esta sí hay que tomar en cuenta, eso se los paso como tip, no abre las 24 horas, está abierta prácticamente a partir de las 6 de la mañana. La que sí está abierta es la segunda, la de Sheikh Hussein o la frontera norte. Nomás que esta nos quedaría 80 kilómetros de Amán y unos 60 desde Jerusalén. De ahí que por eso la de Rey Hussein siempre va a ser la más factible para atravesar. Y hacia el sur, la que tenemos que comparten el Mar Rojo, del lado jordano Aqaba, del lado israelí Eilat. Una sugerencia, y ahorita vamos a empezar a hablar de eso, pero ahorita quiero hacer hincapié en esta frontera de Rey Hussein. Sobre todo, como lo decía Osvaldo, muchas veces pensamos en Jordania, solamente en Palestina. A mí me llega cualquier cantidad de solicitudes de, tengo pasajeros que están en Jerusalén y quieren cruzar a Petra, un día ir y venir. El peor error que pueden cometer en hacer eso es que van a dejar de conocer Jordania y corren el riesgo de quedarse atorados en la frontera. La frontera, por temas de seguridad, la pueden cerrar en cualquier momento. Entonces, si un pasajero insiste, porque si se da que nomás quieren ir y venir, si resulta que llegando a la frontera le dicen está cerrada, obviamente del lado jordano los va a estar esperando el corresponsal, pero pues la frontera pueden tardar 1, 2 horas o indefinido. Entonces, ese sí hay que aclarar que es un riesgo muy latente, sobre todo en viernes. Recordar que los viernes es el día de descanso del pueblo musulmán, y es cuando luego salen a protestar, a marchar o simplemente el descanso y cierran las fronteras. Entonces, el mejor de los casos es que si nos cierran la frontera y estamos de Israel, pues nos regresamos al hotel. La situación es que si vamos a Jordania, atravesamos y en la noche queremos regresar, pero está cerrada, el problema va a ser tener que regresar a Amán a buscar hotel, porque pues como les repito, no sabemos hasta qué hora se abra, y si ya son las 11 de la noche y es hora oficial de cierre, entonces nos tendremos que esperar hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces sí, tengan mucho cuidado en esa parte. Y aquí está el mapa. El mapa lo voy a estar usando sobre todo por si hay preguntas para estarnos orientando. No sé si se alcanza a proyectar donde estoy ahorita señalando, más o menos la parte central, donde está la frontera que les mencionaba. Hacia el norte vamos a estar visitando a Jerash, Aglun y los castillos del desierto. De hecho, Jerash, ahorita hago un paréntesis, es después de Petra la ciudad más visitada en Jordania. De hecho, entre las dos compiten en el número de visitantes. A veces es menos conocida, porque pues, obviamente a Petra lo que le está ayudando mucho es toda la promoción que tiene por ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. También vamos a estar hablando sobre la parte central aquí en Amán, Monte Nebo y Madaba, que esto es un poco más en términos de turismo religioso. Y hacia el sur estaremos atravesando a Petra, Wadi Rum, el desierto, y Aqaba. Algo que sí, ahorita hablando también de los términos generales de Jordania,
Geográficamente está el país dividido en 3 regiones. Toda la parte de la frontera con el Estado de Israel, que es prácticamente lo que se ve en verde, es lo que conocemos como el Valle del Jordán, donde vamos a encontrar el Mar Muerto, vamos a encontrar inclusive el mismo Valle del Jordán, donde, según la tradición cristiana, fue bautizado Jesús. Luego vamos a encontrar toda la parte de los altos del desierto, toda la región prácticamente está hacia la frontera con Siria, el este la frontera con Arabia Saudita y la región alta del Jordán, que es prácticamente donde está toda la línea o todas las ciudades mencionadas ahorita. Recordar que otra de las partes importantes de Jordania, hoy conocemos a la capital como Amán, pero cuando era la parte de la Decápolis, se le conocía como Filadelfia. Recordar o tomar en cuenta que la Decápolis fueron 10 ciudades, su nombre lo indica, más importantes de la región de Oriente. Entre ellas destacan Amán, o como les decía en su momento, Filadelfia, Damasco, la actual capital de Siria, Jerash, que en algún momento fue la capital de la Decápolis, donde se conjuntaron esas 10 ciudades porque eran las más importantes en términos culturales, políticos, religiosos, y que sirvieron como enlace durante la época de las cruzadas, durante la época de la Ruta de la Seda. La parte de las cruzadas la vamos a hablar ahorita, sobre todo en Kerak y los castillos del desierto, en el tema de los caravanserais. Y como les decía, pues cuáles son los tipos de turistas que esperamos en Jordania, o los que al día de hoy se dan. El clásico, lo puse en primer lugar, es el que quiere ir a Petra o el que no sabe a qué va a ir. Es que sobre todo tenemos mucho el que va al Estado de Israel y de ahí quiere hacer extensiones y dice, pues, ¿qué me ofreces o qué hay que hacer? Entonces, como el que no sabe a qué va a ir a ver a Jordania, pues parte de la plática es ver que hay más cosas. El segundo rubro es el turismo religioso, como lo mencionamos en el tema mexicano, el tema cristiano. Sin embargo, dentro de Jordania, pues vamos a encontrar el turismo religioso islámico. Dentro del turismo cristiano, pues ahorita lo vamos a ver a profundidad, los lugares más importantes, como lo mencionaba, el Valle del Jordán con el bautizo de Jesús, Monte Nebo, desde donde se visualiza la tierra prometida, donde murió Moisés. Dentro del tema islámico, lo visitan mucho para las mezquitas de los seguidores o los primeros profetas que acompañaban al profeta. El tercero es el de salud y bienestar, que está muy enfocado sobre todo en el tema del Mar Muerto. Recordar que es el punto más bajo de la Tierra, lo cual la salinidad le permite al cuerpo, lo usan mucho en terapias de reumatoides. Se me fue el otro nombre clínico. Traumatología. Entonces, estos son sobre todo esa parte. De hecho, algunas fotos hemos visto por ahí que la gente se pone barro, precisamente para que la piel se hidrate. Es real lo que vemos en las fotos, debido a la salinidad, es por eso que se flota. O sea, son montajes, es real, se puede flotar. Lo que sí, cada día hay menos agua. Okay. El tema de historia y cultura, de lo que se estaba adelantando, tomar en cuenta que inclusive en términos bíblicos, y aquí lo vamos a ir como conjuntando, pues tenemos más de 2000 años de historia, considerando que si aquí fue bautizado Jesús, pues más de 2020 años de historia. Y si nos remontamos a que fue la tierra que atravesó Moisés, pues es incalculable cuánto tiempo tiene esta tierra. El tema de ecología y naturaleza lo vamos a disfrutar sobre todo con los wadis, el desierto, los mujib, que son los lagos. Diversión y aventura, pues ahí vamos a encajar en prácticamente todo. Vida nocturna, Petra, inclusive cerca de Petra, a unos 15 kilómetros, hay otra pequeña ciudad que se llama Little Petra o la Pequeña Petra. Y obviamente el mercado de incentivos, que en México lo conocemos como el MIXE, por los términos inglés, pero en español sería el correcto, el RICE.
De hecho, de este lado, bueno, donde yo actualmente veo las cámaras, vemos precisamente los sitios religiosos o de peregrinaje que están del lado de Jordania. Inclusive, pues ahorita ya yo lanzaría las dos preguntas. Una misma ya la había hecho Osvaldo, de cuando pensamos en Jordania, es la primera pregunta, ¿en qué pensamos? Y la segunda, cuando hablamos de Tierra Santa, ¿en qué pensamos? Las respuestas mismas yo ya las tengo, prácticamente el 90% pensó que Jordania es Petra y que Tierra Santa es el Estado de Israel. Pero pues Tierra Santa, inclusive a mí cuando me preguntan, oye, es que quiero un programa Tierra Santa, pero mi pasajero solo dispone de 8 días, pues para visitar prácticamente los 7 países que componen la Tierra Santa, necesitamos mínimo de un mes. Una semana, prácticamente con todo lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser solo Jordania. Normalmente solamente se hace el Estado de Israel, pero pues nos faltaría el Sinaí, la parte sur del Líbano, la parte sur de Siria, mismo Irak, para hacer toda la extensión hacia la Tierra Santa. Inclusive en términos religiosos, pues vamos a ver que mucho se combina la Biblia con el Corán. Lo que muchas veces no entendemos son los nombres, porque vemos nombres diferentes, pero son a veces el término original o el término religioso. Por decir un ejemplo, ahorita se me acuerdo que en términos católicos está Noé con el arca, el Corán es Noah. En el caso de Abraham, que es el padre conforme a la tradición cristiana de donde descendemos todos, para ellos es Ibrahim. Jesús mismo, para ellos es Jesús. Entonces es donde vamos a ir viendo que son los mismos, pero obviamente cambian a veces el nombre y luego la gente por eso piensa que no es lo mismo. Y ya ahorita entrando ya a Amán, la capital, pues estamos viendo aquí una foto de la ciudadela. Prácticamente está en el viejo Amán, en el centro histórico. La foto que vemos arriba es una panorámica ya de la ciudad moderna, la zona más occidental. Y hablando ahorita de más occidental, tomar en cuenta que Jordania, Marruecos y Egipto son de los 3 países árabes más tolerantes hacia Occidente y respetan mucho nuestras costumbres y vestimentas. Hago este comentario porque luego siempre son las preguntas de tipos de vestimenta. Si somos bien recibidos, va a haber países donde sí nos exijan un código de vestir, inclusive a los hombres. Pero en estos 3 países podemos estar totalmente con nuestra vestimenta sin ningún problema. La única restricción que sí tenemos todos es no podemos entrar a las mezquitas si no somos musulmanes, y en las que sí nos permiten entrar, hay que entrar en el tema de mujeres con el chador, el hijab, que es lo que nos cubre la cabeza, las orejas y los hombros, y falda debajo del tobillo. Tema de hombres, no bermudas y no manga corta. Y como le mencionaba, ya hacia el norte tenemos a Jerash. Gerasa la van a encontrar en algunos libros. Algunos yo la escribí ahorita con J, algunos la escriben con G. Pero estamos hablando de la misma ciudad. De primera instancia estaremos viendo la entrada principal, el Arco de Adriano, la Plaza Oval, aquí la que la verdad estoy viendo, me faltó el teatro romano, el teatro. De hecho se quedó alto porque aquí vemos precisamente esa es la plaza, ¿no? La plaza, pero sí me faltó el Coliseo más bien, la plaza. Pero sí, aquí la estamos viendo. Es esto, precisamente. Yo dije, ¿cómo que me faltó? Precisamente. Lo característico de este Coliseo es que desde el punto más alto, inclusive se va a escuchar lo que está declamando el exponente. La acústica les ha permitido hacerlo. Inclusive es uno de los retos que... Aquí a veces yo les digo que más que el reto de que va a recitar, porque a veces es alguno de los participantes o el mismo guía,
El reto es tener que subir las 70 escalinatas, considerando que la mayoría de los que van a Gerasa suelen ser personas mayores. Entonces muchos se conforman con subir el escalón 10 y ya de ahí oír lo que está recitando o lo que nos está indicando el guía. Otro día nos vamos a dedicar a puro tema religioso, que esto obviamente ahorita digo un día considerando que vamos a ir una semana a Jordania y cada uno de los días vamos a ir a una de las regiones, pero podemos dedicarnos más días dependiendo de la segmentación que el pasajero nos está pidiendo. La otra zona es Madaba, Monte Nebo. Madaba, esta foto que vemos aquí a la de, bueno, sería a mi izquierda, es el mosaico de cómo era Palestina en su creación. Hoy prácticamente vemos que ya con el Estado de Israel queda prácticamente lo que conocemos como Franja de Gaza y Cisjordania. O una cosa que se hay que aclarar, no confundir Cisjordania con Jordania. Cisjordania es prácticamente Palestina y Jordania es el Estado independiente. Y del otro lado vamos a encontrar la iglesia de San Jorge. Es una iglesia del ortodoxa griega. Aquí en el tema ortodoxo griego es recordar que en el cristianismo hay prácticamente 5 ramas, que son los cristianos mismos, los católicos, los protestantes, los ortodoxos y la iglesia armenia. Tema de ortodoxos y armenios, ellos se clasifican, o una de las separaciones por las que se crearon esas dos iglesias es el no reconocimiento del Papa de Roma, porque ellos dicen que las iglesias son locales. Por eso luego oímos hablar que, es que los ortodoxos griegos, los ortodoxos árabes, porque sí, ahí mismo en Jordania, o incluso en Egipto oímos mucho que los cristianos coptos. Los coptos es un término que dependen de la iglesia de Grecia. Entonces, como decir, es un egipcio cristiano copto. Y en el Islam tenemos también 4 divisiones, que por eso luego hay una confusión ahí. Todos son musulmanes, pero hay algunas diferencias o discrepancias en su interpretación coránica. Son los sunitas, que son el 80% de la población. El 15% restantes serían chiitas. Ellos sobre todo van a concentrarse en Irán. Y el resto lo vamos a dividir entre los wahhabistas, que son sobre todo los de Arabia Saudita. Y los últimos, de los que nadie queremos, los extremistas religiosos, los que inclusive matan en nombre de la fe. Los yihadistas. Sí, los yihadistas. Que ya hay varios nombres, Daesh, Al-Qaeda. Ellos traen una interpretación religiosa, matan en nombre de la fe, pero no porque sean precisamente la fe. El Corán en ningún lado dice que hay que matar. Se habla de impuros, pecadores, que habla la Biblia, pero en ningún lado da la orden de matar por pensar diferente. Es la justificación por la que ellos lo hacen. Y ahora vámonos bueno, estamos en Monte Nebo. Esta foto que vemos aquí a la derecha es la representación del bastón de Moisés. Recordar que el precepto religioso nos habla de cuando Moisés sale de Egipto, el pueblo judío vivía esclavizado en Egipto. Dios le da a Moisés el don o la interpretación de salir, atravesar el Mar Rojo, que lo vamos a tocar ahorita en Acaba, de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Pasar años para poderlo llegar. Hubo un momento en el que Moisés dudó y recordar pues, que Dios le dijo que vería la tierra prometida, pero nunca estaría en ella. Y aquí precisamente es este bastón. Desde al lado vemos unas escalinatas, desde donde vemos Jericó, que es la foto que está a mano izquierda. Esa actualmente ya está en el Estado de Israel, pero es donde está el precepto de que Moisés vio la tierra prometida, pero nunca estuvo en ella. Tan solo bajando, si no hubiera frontera, 25 kilómetros,
media, 40 minutos, una hora, pero aquí el tema, como vamos a atravesar una frontera, pues nos podemos llevar 2, 3 horas, o como les decía hace rato, la sorpresa que esté cerrada. La tierra prometida, la tierra de la leche y la miel, la Biblia la conocemos como el maná, la tierra de la eterna vida. De hecho, aunque vemos la zona desértica, vamos a ver algunos campamentos verdes donde es el tema de la tierra que siempre ha estado fértil. Aquí junto al bastón vamos a encontrar unos 100 metros, un olivo. Y ahorita, no, la verdad no me había acordado cuando estaba haciendo la presentación, pero sí es una pregunta muy común también que me hacen. Está un olivo que plantó su santidad Juan Pablo II en su última visita precisamente a Montenevo. Y ahí lo vamos a poder ver. Y ya nos vamos a la joya de la corona en Jordania. Más o menos, ¿cuánto tiempo es de Amán a Petra, Daniel? 2 horas. Ok. Ahorita, qué bueno que toca el tema. Algo que sí hay que tomar en cuenta en Jordania, la infraestructura del transporte es buena, pero debido a que no hay muchos turistas, a diferencia de un Israel que recibe, por cada 10 que recibe Israel, llega uno a Jordania. Entonces, a lo mejor solamente va a haber un camión de Amán a Petra al día. Ok. Entonces, por eso aquí en Jordania yo sí insisto mucho que hay que ir en turismo organizado, puede ser regular, privado, por el tema de traslados. Porque muchas veces decimos, me voy por mi cuenta, sí, pero de Amán a Petra, si no alcanza el camión que sale a las 8, pues espérate hasta el día siguiente. Puedes alcanzarlo por temas de, no puedes alcanzarlo porque te perdiste. Una de las características de Jordania, inclusive para pedir las direcciones, es que se por glorietas, por las rotondas, que están divididas en 8 segmentos. Entonces siempre tienes que preguntar cuál es la salida para poderlas agarrar. Un ejemplo, por decir aquí en Reforma, pues sería, uno los ubica como a la primera, a la segunda, pero ahí es que a la derecha sería una, la lateral sería otra y el camión central sería otra, por decir aquí en Reforma. Aquí para nosotros Reforma es lateral de un lado, del otro, para ellos no. La calle lateral tiene un nombre, la calle central otro, y del otro lado otra. Mismo que pasa en Argentina, en Buenos Aires, que decían que tenían la calle más ancha del mundo, pero se los quitaron porque hicieron eso, que de un lado le pusieron el nombre y en la central le pusieron otro nombre. Sí, las laterales se llaman de una forma y los carriles centrales de otra. Y otra es correcto. Entonces en Jordania específicamente pasa eso. Ok. Y algo que sí ahorita que se me olvidó comentarlo al inicio, Jordania, como cualquier otro país árabe, no hay restricciones para los turistas. Lo único que sí están pidiendo es tener servicios contratados. Es decir, no existe, para los árabes no existe el concepto mochilero. No es el de vengo a ver qué voy a ver, vengo a ver qué voy a encuentro y en el camino busco un hotel. Para ellos sí es bien importante saber qué estás haciendo, qué vas a hacer. No les importa la categoría del hotel al que vas a llegar, pero sí quieren estar seguros dónde van a estar los turistas. Inclusive pasajeros mexicanos no necesitamos visa siempre y cuando excedamos 72 horas en el país y tengamos servicios contratados. Si no queremos exceder las 72 horas, necesitamos un visado y aparte tenemos que pagar un cargo por servicio. Ellos llaman fee, yo les digo que es una multa de $100 por no exceder los 72 horas. O sea, para la gente que solamente quiere ir de ida y vuelta a Petra, tiene que pagar su taxi o su transporte y sus $100 por no exceder. Es una forma de presionarte a que te quedes. Sí, exacto. Okay. Entonces, hay de pagar $100 por no quedar, eso gastarlo en comida, que esa es la otra cosa. Ellos dicen, esos $100 distribuirlo entre el taxi, el hotel, la comida, y es donde mucha gente dice, pues me quedo. Pero normalmente no vamos a tener el servicio de servicio contratado. Incluso yo se los digo por experiencia propia, yo una vez lo hice sin ir sin servicios y obviamente pues, ya sabiendo las restricciones a las que me iba a enfrentar, pero la única que yo no me sabía y por eso se las cuento, cada 24 horas, o sea, cuando llegamos al hotel, hay que estar hablando a la policía para reportarse.
Oh, ok. Porque sí es la forma como en todos los países árabes está mucho el control de Sí. qué vas a hacer. Porque para ellos sí no es normal que quieran ir y menos sin un plan previo. Inclusive una de mis anécdotas fue que un día sí se me hizo tarde, porque dije, precisamente viniendo de Petra, me fui a cenar y ya llegué al hotel como a las 9 y sí llegué preocupado. Y ya les digo, es que ya tengo que hablar. Y me dice, no, ya hablamos, como te vimos aquí enfrente en el restaurante, ya hablamos por ti. Yo, al día siguiente me fue al revés, ¿cómo se dice en español? Um, me confié que Ok. el mismo hotel iba a hablar, no habló y ya me andaban buscando y de hecho sí tuve problemas para salir porque pues no aparecía. Yo nomás me perdí una hora, pero sí, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Ok. Y no nomás y en Jordania, y también me pasó en Oman, inclusive, cuando iba de Mascat a Salalat, el problema era regresar de Salalat porque tenía que justificar a qué había ido. Entonces ya les explico, es que ya vine, pero sí tengo todos mis servicios contratados en Mascat. Y lo mismo, es que se nos hace raro que un mexicano ande en estas tierras y nomás vengo bueno, en el caso de Salalat sí fue específicamente un día, pues Salalat es para un día. Pero Ok. sí, muchos mexicanos luego se sacan de onda cuando les pasa esto de, es que me detuvieron, es que me preguntaron, es que tengo que estar yendo a la policía. E inclusive en Irán hay que tramitar un permiso de salida 72 horas antes de dejar el país. Obviamente cuando llevamos servicios contratados, todo esto lo hacen los guías o Sí. el turbo El operador. operador. Pero cuando vamos por nuestra cuenta, sí hay que saber muy bien todas esas reglas, porque si no, ese permiso que te dan en Irán de salir es de que no te portaste mal, porque ahí también si te portas mal te van tachando o te van haciendo unas anotaciones en tu pasaporte de que has incumplido alguna norma, y puede ser norma religiosa o económica. Inclusive en Irán es muy común que los hoteles se queden con nuestro pasaporte. Y también les hago esta observación porque luego muchos se estresan de, es que me quitaron mi pasaporte. Ay, pues de todos no lo necesitas. Okay. Regresando a Jordania, esta es la entrada principal a la explanada. Welcome to Petra o Albitra. Recordar que en árabe no existe la P. Entonces esta que vemos aquí, es el puntito abajo es una B, que es la que sustituye a la P de nosotros. Albitra. Vamos aquí a hacer el descenso por todo el corredor para llegar al tesoro, que es esta foto que vemos que es lo más representativo. Y a lo largo del camino vamos a ir encontrando. Recordar que Petra es una antigua ciudad. Todos la conocemos como la ciudad nabatea. Nabateo es sinónimo de nómada. Muchas veces pensamos que es algo religioso. Nabateo es nómada. Es así como en el desierto decimos Bereber, es alguien auténtico del desierto. Entonces ellos, vamos a ver que usan mucho el término de nabateos, todavía la gente que vive en esta zona. Muchos migraron porque pues, el tema era el agua. Después de estar en la explanada principal del tesoro, a unos 200 metros, vamos a encontrar unas escaleras que nos llevan al monasterio, que es la parte alta de Petra, que luego lo hemos visto en algunas fotos. A título personal, y eso lo dejo a criterio, vale mucho Petra de día, más no el espectáculo de noche. Yo a título personal no lo recomiendo. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. En experiencia propia les comento, es bajar, hacer toda la caminata, llegar a la explanada, aquí nos sientan a todos, nos sirven un té, ponen 10 minutos de música y se acabó el espectáculo. El otro día me decían que ya habían mejorado porque sí había muchas quejas de prácticamente tardamos 1 hora, 2 horas en descender dependiendo del ritmo de cada pasajero para encontrarnos con que 10 minutos por una taza de té y ni la entrada. O sea, solamente ves el show de luz y sonido, no entras en la noche. No, sí lo ves aquí, pero el tema es que todo el mundo pensaría, por decir diferencia del luz y sonido, no sé cuál han visto, el de Egipto, Ajá. 1 hora, algunos otros, pero este sí son 10 minutos
y párale de contar. Tardas más en acomodar a toda la gente y todo el mundo dice que cuál va a ser el espectáculo de tanto que nos porque prácticamente puedes hacer 1 hora, pero nomás en estarte sentando, te sirven la taza de té, se termina el espectáculo. Entonces sí ha habido varias quejas. Okay. Para personas mayores, ahí tiene la forma de descender contratando los caballos. Los caballos técnicamente están incluidos en el precio, no cuestan, pero lo que sí cuesta es la propina. La propina, sugerencia, sí hay que aclararla desde antes de subirlos. Ok. Lo mismo pasa con el camello, que te dicen que la subida es gratis, pero pues luego hay que pagar 20 euros por bajar. Entonces, sí, hay que recordar que en esta vida nada es gratis, sí hay que aclarar mucho que cuánto va a ser, porque si luego son las sorpresas que no te bajan de camello si no pagas. Entonces, ¿y qué precio es bueno? Bueno, la tarifa. Promedio 10, 15 euros es más que prudente. Ok. El camello. La propina de los caballos, 2, 3 euros. No pasa nada. Ok. Inclusive, en lo personal, vale mucho la experiencia de hacerlo a pie. Entiendo que es cansado, pero pues vamos a ir viendo todas las construcciones, todo el paisaje. A diferencia del señor que lleva prisa por dejarnos en la explanada y ni nos va a explicar y ni nos va a dar tiempo de estar tomando fotos. Ok. Ya, Petra, como les decía, podemos hacer la extensión a Little Petra o la pequeña Petra. Es 20 veces, no, 10 veces más pequeña, pero pues vale la pena. Y para mí, en lo personal, uno de los desiertos más amados después del Sahara, precisamente es el Wadi Rum. Aquí vemos la puesta del sol. Caminar, explorar. A mí inclusive, y hablo mucho de experiencias personales porque luego a veces son las preguntas, a mí este desierto inclusive me gusta caminarlo descalzo, sentir esa sensación de libertad, como cuando están la gente en el mar, pero me encanta esta experiencia en el desierto. Y hago este comentario porque una de las preguntas que dicen es que ¿cómo lo haces si puede haber tarántulas? Pues a fin de cuentas estás en el desierto, te puede salir una araña, te puede salir una víbora. La víbora no se va a preocupar si vas descalzo con zapatos. Para mí vale más la experiencia de sentir la arena del desierto. Aquí estamos, también se hace la excursión en un 4x4, donde aquí vamos a ver del lado derecho una sencilla foto de Lawrence de Arabia. Tomar en cuenta que él fue uno de los precursores que ayudó mucho a que Jordania obtuviera su libertad. Él era británico, Lawrence. Él ayudó mucho, lo único que sí hay que recordar la triste historia de él es que él se comprometió a ayudarles en su liberación. Sin embargo, él fue mandado desde su país para ayudar con eso, lo que después se convertiría en la rebelión árabe de 1916, que terminaría en la caída del Imperio Otomano. Lo que él no sabía que mientras él viajaba o estaba en Jordania, se estaban tramando el acuerdo Sykes-Picot, que es un acuerdo político entre Francia e Inglaterra de cómo se repartirían los territorios. Francia se quedaría con el Levante, hoy Siria, Líbano, y el Reino Unido se quedaría con Egipto y Jordania. Ya como lo mencionaba, para 1946, el rey Abdalá I, el primer monarca de la actual Jordania, acuerda con Inglaterra la independencia total del país. Cuando Lawrence de Arabia se entera de que no van a obtener la libertad los jordanos, eso incluso lo vamos a ver en una película que se llama precisamente Lawrence de Arabia, pues él al final se mata porque él siente que está traicionando al pueblo jordano después de toda la lucha que habían hecho. Recordar que el protectorado, pues obviamente es el interés político, económico de la zona petrolera de la zona. Aquí se puede hacer hincapié en el tipo de hospedaje. Estas cápsulas que vemos en la planta baja serían nuestras habitaciones y obviamente pues en la parte superior y derecha es el interior. Estas son de las equivalente en México un 4 estrellas.
pero también va a haber campamentos austeros, que no tendrían ni categoría, que esas son, les llamo unos jaimas, pero pues en español sería el equivalente a una casa de campaña. Ok. ¿Cuáles son las características de una y otra? Obviamente, pues es la categoría, el precio y los servicios que vamos a tener. En las de 2 o 3 estrellas que se venden como tal, pero yo les digo, es preferible decir que no tienen categorías porque es literal una casa de campaña. El baño es compartido y está al final del pasillo, nos dirán pues a 200 metros allá en las áreas comunes. Y en estos obviamente sí tenemos nuestro aire acondicionado, nuestro baño privado y los servicios. Antes de irme a cabo, hago hincapié que incluso aquí en Wadi Rum hay una experiencia de un tren. El tren como tal en Jordania no existe. Okay. Sin embargo, ese tren era el que anteriormente conectaba Damasco con Amán, pero ya eso lo mandaron aquí a Wadi Rum como un espectáculo, donde sí se puede reservar para eventos, no, mínimo de 10 personas, y si se hacen eventos privados. Porque luego si mucha gente, oye, es que ese tren a dónde va, el tren ahí está parado, es prácticamente un equivalente a un salón de eventos, de fiestas. Y ahora nos trasladamos hasta el sur, al extremo de la frontera. Acaba, o el Mar Rojo, muchos lo ubicamos en términos religiosos como el Mar Rojo. La característica que le da este color son los corales. Aquí por temas de enfoque no se ve tan rojo, se ven más bien azules, pero ya físicamente sí se ven rojos. Mucha gente piensa que es o en términos religiosos se da la interpretación que porque es la sangre que derramaron los egipcios cuando venían detrás de los judíos para que venían en su exilio. No, es simplemente un tema de los corales que le dan ese color. Pero obviamente pues en términos religiosos vamos muchos a bañarnos porque es el mar que se abrió para que el pueblo judío saliera de la esclavitud. Y en términos de naturaleza o de turismo, pues vaya, irnos a bañar. Lo que sí, obviamente, ya el guía nos indicará cuáles son las zonas donde podemos nadar, porque pues, hay que tomar en cuenta que es el mar que tiene frontera con el Estado de Israel, con Egipto y con Arabia Saudí. Entonces ellos nos dirán, ¿sabes qué? Pues si vas a nadar, nada más son determinados kilómetros. Obviamente nadie trae una regla en la mano, pero nos darán un cálculo de hasta dónde. O inclusive nos dirán dónde hay las lanchas, hasta ahí, porque si no, pues hay problemas con los otros 3 países de que estamos invadiendo su frontera. Y aquí algunas palabras básicas de cómo decir en árabe. Además, aquí hola, inclusive muchos hemos oído, los que ya tienen alguna experiencia o contacto con algún país árabe, el término más común es uno muy religioso, que es el salam aleikum. Sin embargo, un estándar es marhaba. Obviamente, como en México, hay saludos más informales, que somos los jóvenes en la calle. Obviamente no lo voy a decir, pero este de marhaba es un estándar en gobierno, en el tema de turismo, pues cuando subimos al vuelo que le damos el saludo a la sobrecargo, lo podemos estar usando y no faltamos al respeto. ¿Cómo está el tema del idioma, Daniel? Sobre todo si vas a algún mercado o algo en Amán, ¿es fácil encontrar a gente que hable inglés o es mejor que el guía te ayude con todo eso? En Jordania, por lo menos que era un protectorado inglés, la mayoría de la población habla inglés. Ok. Lo que sí, muy pocos español. Encontraremos gente que hable más francés y alemán, el español muy pocos, pero el inglés prácticamente toda la población. Obviamente ya en las zonas rurales, a veces ni el árabe hablan sus dialectos locales, pero en Amán no vamos a tener ningún problema de comunicación. Ok. En Petra hay como pues, obviamente los, ¿cómo se dice? Los lugareños. Ellos sí son inclusive los que hablan dialectos locales, que a veces uno los oye y dice, yo inclusive la primera vez que los oye decía, es que están hablando porque ni yo les entiendo.
Dice, ay, tan mal es mi árabe que no le entiendo y ya. Ujú. Dicen, nada, es que están hablando en tal cosa. Yo, la verdad no me acuerdo ahorita cuál era su dialecto, pero sí es ese tema. Y bueno, también una de las más comunes, la cuarta, el shukran, el gracias. Y aquí al final sí puse dos de disculpar. El primero que puse, el an snack, es de cuando, ay, perdón, me metí al metro y le pegué a alguien. Y el segundo es el que se usa cuando quieres llamarle al mesero. Aquí usamos la misma palabra para las dos connotaciones, pero pues al mesero levantamos la mano y disculpe, pues ahí no es al snack porque no estás pidiendo una disculpa, le estás pidiendo que venga a tomarte la orden o la cuenta, no sé. Okay. O quieres preguntarle a alguien en la calle alguna dirección, usas el de llamar la atención y no el de pedir perdón, por decir. Esas es como Ujú. son las dos connotaciones diferentes en el árabe. Y ahora sí, pues tiempo para preguntas y respuestas. Daniel, para trámites migratorios, entonces, para mexicanos, si llegan por tierra, por Israel o aire, por, no sé, de Egipto, que luego se combina mucho Egipto y Jordania, no se requiere más que el pasaporte, Pasaporte vigente. ¿ok? ¿Cómo es? Porque eso sí luego nos preguntan mucho, es cuando pasan por tierra, hay un momento en que el guía les dice, bueno, hasta aquí yo los puedo acompañar del lado israelita, y cruzan el puente solos, y del trámite migratorio o de entrada a Jordania, pues ya lo hacen solos. Más o menos, ¿cómo es ese proceso? Ahora sí que literal, como lo acaba de mencionar, y no nomás con Israel, también es del lado de Egipto, del lado de Siria. A diferencia de Europa, que tenemos fronteras comunes o el espacio aéreo que está abierto, en Asia cada país tiene su propio frontera y aquí sí es de los servicios de Israel con un operador de Israel, los servicios de Jordania con un operador local y así. Entonces, las etapas son efectivamente, se hace el trasladista de cualquier punto, termina sus servicios en la frontera. Te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí ya tienes que hacer porque ni ellos pueden entrar, esa es otra realidad. Inclusive el traslado de llegada, bueno, vamos a empezar en orden, ya con el de salida. Te dejan en la entrada de la estación migratoria, te dicen ahí es la entrada y ahí ya va a haber el control de pasaportes. Hacen la revisión de documentos de que esté todo en orden y ya nos pasan a la salita mientras esperamos el autobús que va a atravesar ahorita específicamente Israel-Jordania. Son prácticamente 2 kilómetros en una zona que le pertenece a Jordania, pero se considera de tránsito para precisamente el manejo de turistas. Y después llegamos al lado jordano, donde vamos a hacer el trámite de llegada. Bajamos del camión, recuperamos nuestras cosas, trámites de migración, aduana, y ya después en la calle nos estará esperando el guía. Ok. Y lo mismo pasa en sentido contrario. Es que eso sí es un hecho. Y aparte por el tema, un poco el tema, como les digo, de los países de que cuidan mucho sus economías, una de las formas de cuidarlas es que los guías tienen que ser guías locales. A mí me ha tocado inclusive que en Europa me dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar el grupo y yo voy a ser el guía. En los países de Asia eso no está permitido. Puedes llevarlo, pero tienes que contratar un guía, si no, no te van a dejar entrar a los sitios turísticos, arquitectónicos, por no llevar un guía local. Ok. Daniel, nos preguntan, ¿qué duración promedio sería ideal para conocer Jordania? O sea, sin prisa, sino para conocer bien Jordania. Así como lo plantea el día de hoy, una semana. Ok. Prácticamente cada una de las regiones o que hablábamos, Gerasa nos va a llevar un día, Amán otro día, Acaba un día, Walirun otro día, Petra otro día. Inclusive dejo uno más de descanso, lo pueden optar por Petra o por Amán, o inclusive en Acaba mismo, que ya es la playa, lo podemos dejar como ya de 2, 3 días de extensión en la playa para descansar, porque aunque aparentemente son distancias cortas, la distancia más larga en línea recta va a ser Acaba Amán de 5 horas, pero el clima es agotador, entonces ya cada una de las actividades nos va a implicar esfuerzo físico, y me refiero a esfuerzo físico no desgastante, pero pues tomar en cuenta que
estar en Jerash a 35 grados, 3 horas de pie, pues obviamente el cuerpo lo que pide es agua, si hay baños, si hay sanitarios, pero físicamente es el desgaste del cuerpo. Lo pasa en Petra, bajar, estar caminando, de bajar nos llevamos hora y media, otra vez la subida. Entonces son sobre todo esos tiempos. La experiencia en el desierto del 4x4 dura 2 horas, pero pues ahí vale como la experiencia dormir en el desierto mismo. Oír que nuestro despertador a las 5 de la mañana es el camello. Obviamente va el guía porque pues, parte de la experiencia es ver la puesta el ocaso. Okay. El ocaso del sol. Entonces nos levantan a las 5 para tratar de llegar a la duna más alta antes de que nos dé el sol de todo el día y ya después regresar al almuerzo. Ok. También nos preguntan, ¿qué cantidad de dinero recomiendas para gastos no incluidos? O sea, como comidas, comprar algunas cosas. En promedio yo recomiendo de 70 a 100 dólares por persona. Por día. Obviamente aquí estoy hablando un general y como diríamos, sin un estándar. Ajá. No incluye, como dicen ahí, yo les digo, nada del recuerdito de la vecina. En algunos casos vale mucho la pena una buena comida. Entonces es donde se nos puede ir algo. Lo que sí hay que tomar en cuenta que sí está permitido el alcohol, a diferencia de otros países árabes, pero es caro. Una botella de una cerveza nos está costando unos 6, 7 dólares. Ok. Pueden llevar dólares y euros, las dos monedas son bien recibidas. Y en muchos lugares, sobre todo en Amán, pueden pagar con tarjeta de crédito. Ok. O sea, normalmente... Dime. ¿Perdón? Sí, dime, termina. Lo que les decía, bueno, lo que sí, aunque estamos hablando de un país árabe, y ahorita yo les decía que en Petra, de hecho en Petra es el único lugar en Jordania donde hay que estar a la expectativa del precio o de la propina. Pero en Jordania es falta de respeto regatear. Inclusive vamos a ver muchos letreros en Amán, porque pues, obviamente saben que los turistas van a regatear, porque dicen, son árabes, hay que regatear, y nos ponen el lema precios fijos. Porque ellos toman un insulto, inclusive no nos extrañe que digamos, oye, ¿cuánto es lo menos? Y nos contesten que tan valioso es nuestro dinero como su trabajo y que mejor nos retiremos. Entonces, si hago esta aclaración, por diferencia de otros países árabes como Egipto, Turquía, Marruecos, ¿no? Turquía de que te quieren vender una playera en 100 dólares, y tú mismo lo vas a ver ahí, cuando ves que te quieren vender una playera en 10, dices, ájale, pues todavía hay que regatear, entonces desde ahí vemos que no hay que regatear porque ya están dando un precio justo. Ok. Nos preguntaban eso sobre el cambio de moneda. Entonces, dólares y euros es sencillo. ¿Qué pasa? O sea, normalmente Jordania se combina con otros países como Israel, como Egipto. ¿Es fácil cambiar si te sobró dinero israelita o egipcio en Jordania o no es tan sencillo? El israelita no es tan fácil que te lo quieran aceptar. El egipcio sí, pero te lo van a sacrificar mucho el tipo de cambio. Ok. Entonces ahí sí, si no lo pudiste sacar, que de entrada en Egipto por ley no puedes sacar dinero, que obviamente aceptamos que por recuerdo 1 o 2 billetes, pero por ley no podríamos. Y el tema es que en muchos países, incluso en México, y otra cosa, cuando les sobren monedas traten de gastarlo en el duty free, en lo que sea. Recordar que en México no nos cambian más que billete. La moneda no nos la van a hacer válida. Inclusive eso aplica en todos los países. Nadie nos acepta la moneda. Ok. O sea, si no la están como forma de pago, pero no para llegar a la casa de cambio y las casas de cambio solo cambian billete. Exacto. Ok, también nos preguntan ¿cómo es el tipo de comida? Digo, comida árabe, pero en Jordania hay algún plato principal, algo diferente. Lo más común yo la verdad para comida soy muy malo. No como verduras, no como frutas, y entonces la comida jordana es mucho de vegetales. Yo lo que más como es el shawarma, que es el equivalente al burrito mexicano. Es de cordero. Recordar que al ser un país musulmán está prohibido el puerco. No comen puerco. Puede ser de shawarma de cordero o de pollo.
Está el falafel, que son como unas bolitas, como lo que es en México sería un equivalente al albóndigas, Sí. pero esas más bien son secas. Son como de los dos platos más. Y obviamente el cordero lo vamos a encontrar de 1000 formas. Asado, cocido. Vamos a encontrar inclusive el equivalente del el shawarma, inclusive es aquí lo conocen también como el trompo de pastor, allá es Ah, cordero. Entonces es sí, como el kebab, ¿no? el kebab, es correcto. Sí, exacto. Nos preguntan también qué fechas son las más recomendables para viajar. En lo Me imagino que en personal, verano debe ser un calor muy es, fuerte. es agotador. En la medida de lo posible eviten julio, agosto, ¿Ok? aunque es temporada alta para nosotros. Ujú. Sí, hay mucha gente, pero también es muy agotador el sol. Yo recomiendo abril, mayo, septiembre, octubre. Ok, perfecto. También nos dice de María Dolores, además de las increíbles vistas del desierto y monumentos históricos, ¿cuáles son los artículos o artesanías que son características del lugar o de Jordania? O sea, como recuerdo, ¿qué sería bueno llevarse de Jordania? Muchos lo que se llevan son las réplicas de las shishas, la típica pipa. Hay que recordar que, como lo mencionaba, no, ellos por precepto religioso no consumen alcohol. Los turistas Ujú. lo podemos hacer, pero ellos no. Y entonces los jóvenes buscan formas de desahogar, porque a fin de cuentas somos humanos, los vicios. Entonces es un país de mucho tabaco. Entonces Ah, ok. hay muchas réplicas de shishas. Ujú. Para los turistas, pues una que van a poner en su escritorio, pero pues obviamente vamos a encontrar las que vemos que ellos usan de medio cuerpo. Y la tradición pues, son los sabores. Las shishas son las pipas de agua, ¿no? Que conocemos aquí. Exactamente, sí, pero como les ponen las tipo granos de azúcar de sabor, que es lo que les da el sabor, por eso hablan de shishas de sabor. Ah, ok. No es tabaco como tal, puede ser de fresa, frambuesa, pero es tabaco. Ah, ok. ¿Y qué tan recomendable es para personas de más de 60 años? Nos comentabas que en Petra, sobre todo, que sería lo más cansado, hay caballos o camellos que se pueden utilizar para hacer la bajada, pero si alguien de 60 años está en buena forma física, ¿qué tan pesado es hacer ese descenso? No es nada pesado. Ok, La perfecto. verdad es muy recomendable, como les decía, inclusive Jordania se ha caracterizado que en lugar de ser un país de jóvenes, sobre todo por el tema religioso, hay mucha persona mayor. Ok. Obviamente todos los traslados son ahorita hablando ya de turismo organizado, son con tour de habla hispana, Ujú. transportes de aire acondicionado. A las Sprinter por lo general van de 10 personas, autocares ya de 20, aunque la capacidad sea de 40. Siempre nos van a dar nuestra dotación de agua, 1 o 2 botellas por día. Y en caso de Petra, como les decía, pues la única es que si sienten que va a ser pesado, y como lo vemos de las calesas, van subiendo y bajando, de primera instancia yo les diría caminen, pero si ya a 200, 300 metros sabes que ya me cansé, pues uno de los que va subiendo, que viene vacío, le puedes decir que te baje y no pasa nada. Ah, ok. Hasta el regreso, pues no, sabes que si me pude bajar, pues voy de descenso, es más rápido, pero a lo mejor la subida es más pesada, lo puedes intentar, ya ves que no, pues esperas a uno de los de la caleza y ya te pueden subir sin ningún problema. Perfecto. ¿Qué tal la experiencia de subirse en camello para una persona que lo hace por primera vez? Pues yo te los digo muy sonrientes, pero será que para mí es algo común, ya no eras como de, pues ya todo el mundo los vio muy sonrientes. Lo único que sí, es muy cansado el animal, ¿eh? Por las Ok. más jorobas, Ujú. sí. Obviamente en Jordania nos van a subir 2, 3 minutos, nos van a dar una vuelta de no más de 100 metros a la redonda Ujú. y ahí no pasa nada, pero sí ya a lo mejor uno que lo usó, por decir yo lo uso en el Sahara como 2 horas, ya cuando me bajé yo ya bajé peor que si me hubieran golpeado, yo le decía, ay, no es pero fue mi primera vez. Entonces sí es una experiencia padre, auténtica y vale la pena. Inclusive a mí, bueno, obviamente son muy destinos a Jordania. El tema es que en Petra es donde los vamos a ver, pero también los pueden contratar en Wadi Rum.
veíamos que en las fotos se veía el 4x4, pero en lugar del 4x4 pueden hacerlo en camello y ahí sí, para mi criterio, vale más la experiencia. Sí es cansado, como lo repito, 1 hora en el camello, pero lo disfrutas más. Simplemente haberte subido la foto y porque el camello como tal ni se movió, no tuviste la práctica de arre, arre. Entonces, es la experiencia más padre en Petra que nomás, incluso ellos lo traen caminando. Y en el desierto, aunque lo van a traer amarrado con todos los demás, pero tú le tienes que ir moviendo y pegando porque si no, no se mueve. Ok, muy bien. También nos preguntan, además de Jordania, ¿con qué país lo combinarías para hacer un viaje más largo? Digo, nos contabas, ¿no? Israel es lo más clásico, se puede combinar con Egipto, con otros países de Tierra Santa. Es correcto. Lo más común siempre es el estado de Israel y Jordania, pero a mi criterio yo lo combinaría con Egipto o haría una extensión a Líbano. Yo les diría Siria, pero hoy Siria, aunque ya terminó su guerra, todavía no siento que sea momento de ir porque nos vamos a encontrar con algunas ciudades destruidas, sobre todo el norte, Alepo, que era hermoso. Su castillo es destruido. Está trabajando mucho el ministro de Turismo de Siria y vale mucho la pena. A mi criterio, yo les diría que antes de Jordania sería Siria, pero hoy, pues, lamentablemente, tiene que ser al revés. Primero Jordania y en 2, 3 años, yo creo que ya estarían las condiciones para turismo en Siria. Una cosa importante es del Líbano, si recomiendas también combinarlo con el Líbano, no se puede viajar directo de Israel a Líbano, ¿no? Es lo que iba a decir, precisamente iba para allá. Otra combinación es Jordania, Líbano, pero aquí tenemos que volar. Tenemos que hacer un Amman-Beirut porque las fronteras del Líbano, del Estado de Israel, solamente están abiertas con Jordania y Egipto. Por el tema palestino están cerradas las del norte, que son Líbano y Siria. En el tema de Siria, pues sería el tema de los altos del Golán. Entonces ahí sí tenemos que hacer forzosamente un vuelo vía en línea directa Beirut-Estambul, pero luego nos vamos a encontrar en tema de reglamentación aérea que sale más barato Amman-Estambul-Beirut. Ok. O sea, sí hay vuelo directo a Amman-Beirut, pero sí, por economía es más... Es un vuelo de no más de 1 hora y media, pero en promedio está en $300. Ok. Es un vuelo caro. Ok. Entonces sí, haciéndole escala a Estambul, baja el costo. Baja el costo, pero en línea directa sí está. Les digo, otra forma de hacer ese circuito era Jordania, Siria, Líbano, o al revés. Ahorita por el tema de, inclusive ya pueden hacer ese cruce fronterizo. Amman, Zara y Damasco, Beirut, pero mucha gente todavía está hermética a hacerlo, pero lo podemos hacer sin ningún problema. Okay. Las fronteras ya están abiertas, pero mucha gente incluso ahorita se pueden asustar si les dijera que la frontera que atravesamos, que les mencionaba al inicio, es la de Dara, que es donde oficialmente inició la guerra civil. Entonces apenas les dices eso y la gente, no, mejor me voy por aire. Pero tristemente, pues los primeros rebeldes sirios iniciaron precisamente en Dara. Ok. En Facebook nos están preguntando ¿qué tan caro es la compra de souvenirs y transporte? ¿Recomiendas usar transporte público, sobre todo en Amman? El transporte público, como en todo país, si usas taxi, pide precio antes de subirte. Ok. Si tienes duda de los números, porque hay que recordar que usan... Irónicamente, nosotros usamos números árabes y vemos sus números, pero los de ellos son los números hindúes. Entonces, hay que recordar que nuestro sistema numérico es el arábigo, que sería el de ellos, pero vemos los que ellos usan, que decimos que son números árabes, pero ahí estamos mal nosotros. Hay que nos escriban el número y preguntar bien si el número cuál es, nuestro sistema o el de ellos, por decir, nuestro 3 es su 4. Entonces, okay, yo a lo mejor veo que es un 3 árabe, pero en realidad es un 4. Entonces me están diciendo que van a cobrar 4, pero yo estoy pensando que es un 3. Entonces, que si nos aclaren el número. O el 1-7 luego lo hacen muy raro y te dicen que era 7 cuando tú pensabas que era 1. Okay. O inclusive algo que pasa mucho, que el 0 es un punto. No es el círculo como de nosotros, es un punto como tal.
Entonces ellos te pueden poner un punto bien marcado y un punto muy sencillo, y tú ves que son 10, pero en realidad son 100. Entonces, que los puntos sí estén bien marcados y aclarar sobre todo eso. Y más o menos como cuánto cuesta un taxi, un En recorrido así. promedio, unos 5 dinares. Que dices más o menos está como en 31 pesos, ¿no? Más o menos, sí. Es un país caro, eso sí les digo. Pareciera que no, pero sí, sí es un país caro. Ahorita lo veía, como les decía, 5 o 6 dólares por una cerveza. Pues prácticamente estamos hablando de 120 por una Sí, cerveza. Pero vale perfecto. la pena. Y sí es recomendable para visitar en fin de año. Digo, no sé si ellos también festejan el Año No, Nuevo o no es una fiesta. no hay una fiesta como tal así tipo Dubai, no la hay. Exacto. En hoteles, sobre todo cadenas internacionales occidentales, el Intercontinental, el Hyatt, Ajá, ellos sí. sí van a encontrar lo mismo que aquí, cenas de fin de año, cenas de gala, pero no nada más. En la calle no vamos a ver nada. Y para ellos hay que recordar que se rigen por el calendario de la jerilla, festejan su año nuevo en otra fecha. ¿En qué año, en qué otra época hay alguna festividad o algo que sea interesante para visitar? A mí en lo personal se me hace interesante visitarlo para finales de Ramadán. Ah, La ok. única aclaración que sí hay que tomar, que bueno, en este año ya terminó ahora el 25 no, el 4 de junio, 4 o 5 de junio terminó el Ramadán. Muchos recomiendan no ir por el tema del ayuno, porque Ajá, obviamente pues hay que recordar que durante Ramadán eh, no hay consumo de alimentos ni de agua, inclusive pues a los turistas no nos lo prohíben, pero pues sí nos piden que seamos respetuosos de sus reglas y nos piden, si estamos en el autocar, que tratemos de hacer el consumo de agua dentro del autocar y no delante de los locales, porque pues, sería como faltarles al respeto. uh-huh. Pero la parte interesante es que en la noche, cuando ya es el sunset el ocaso, la puesta del sol, es donde empieza la festividad de, obviamente, pues todos salir a comer, y parte de las tradiciones es compartir todos la comida. Yo les pongo un ejemplo: las posadas, que a uno le toca el ponche, que a otro las pasteles, a otro la caña, la mandarina, así ellos. A uno le tocará precisamente el té, a otro los dulces, pero es una convivencia comunitaria. Ahorita yo Ok. en mi equivalente sería como una posada, donde se organizan entre los de la cuadra para cuando se toma el fitar, que es el fin del ayuno, y entre todos compartir. O parte de la tradición del Ramadán pues es compartir. Eh, el Ramadán como tal, la representación es que todos los que tienen que compartir con el que no tiene. Y el ayuno implica eso de, tú tienes que sentir lo que sienten los pobres porque no comen en todo el día. Entonces esa es la interpretación religiosa de por qué hay que ayunar. Entonces, y por eso las noches es la convivencia de entre todos compartir. Todos a hacer Ramadán después del encierro aquí en México. Es correcto. Entonces es eso. A mí en lo personal me gusta ir en esas épocas, sobre todo los 3 últimos días, porque es la fiesta grande, lo que sería aquí, por decir, las posadas, ponía el ejemplo. La cena más importante es la de Navidad, por decir, para ellos ya después del Ramadán. Obviamente la fiesta más importante es el final del Ramadán. Perfecto. Pues, Inclusive muchos me ha tocado que van, ahora sí que es un mal tip, van porque dicen, es que la ventaja de eso es que comes gratis, porque como todo te dan en la calle, una vez que te rompe el ayuno, entonces ya, mira, nos vamos a cerrar la cena, porque pues ya sabemos que en toda la calle vas pasando y te están dando dulces. Hay gente que luego ya hasta se fastidia que le están dando, dicen, es que ¿por qué dan? Pues es una tradición y todos están obligados a compartir lo poco que tienen. Entonces okay. pueden ser las dos cosas que luego sentimos. El Jordano no es tan hostigador como el otro, pero pues si vamos en la calle, que todo el mundo lleva sus charolas y te quiere compartir lo que traen, entonces de repente te puede llamar la atención y de repente puedes sentir los mexicanos desconfianza, porque ¿cómo agarrar comida en la calle? ¿Recomiendas que nosotros llevemos algo como dulces o algo así que podemos también compartir en ese día? Sí, lo pueden hacer. Ok, perfecto. Muy bien, Daniel. Los jordanos son muy hospitalarios, son muy abiertos, no hay problema, y es un país muy seguro. Pueden andar en la noche, obviamente, pues hay vida nocturna, sobre todo en la zona de las embajadas, se pone muy bien, sin Okay. problema. Obviamente lo único que sí hay que tener muy claro
que no debe haber interacción hombre-mujer. Aunque seamos occidentales, en público las manifestaciones de amor están prohibidas. Sí, sí, eso pasa incluso en ciudades como Dubái, que están un poco más occidentalizadas. Es correcto. En los bares, ya ahora sí que en la vida nocturna es otro rollo, pero en la calle, en condiciones normales, ni los esposos pueden ir de la mano. Muy bien. Es otro dato curioso, precisamente, que luego se me cuestionan o me preguntan mucho. Yo les digo que cuando estamos en todos los países árabes hay que ir con un cassette de 360 grados. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es normal, para ellos puede no serlo o al revés. Ahorita yo les digo, no hay muestras públicas de afecto, incluyendo hombre-mujer, aunque estén casados. Para eso se dice que está la intimidad de su casa, para estarse agarrando la mano, besando en público, nada. Pero luego muchos se sorprenden de que ven a dos amigos, dos varones de la mano. Los varones sí pueden ir de la mano o abrazados, porque es muestra de amistad, no son otra cosa. Todo el mundo piensa, porque por decir, el tema de la homosexualidad está prohibido, sí. Es pena de muerte o cárcel, dependiendo del país. Entonces luego muchos dicen, oye, pero no que es pena de muerte o cárcel. No, es que ellos no son novios, son amigos. Ok. Entonces es más común ver a dos hombres que a un hombre y una mujer. Y inclusive pasa que somos turistas y vamos lo del matrimonio y si les tenemos que decir no sé en qué, por respeto a los demás, no se agarren de la mano porque les pueden tomar a mal. Otra de las cosas que ven mal es tomar fotos a personas, sobre todo a mujeres. Entonces nunca hay que tomarle fotos a ninguna mujer. Yo les digo que eso inclusive en México pasa. ¿A qué hombre le gusta que le tomen fotos a su mujer? Pues no lo vamos a ver mal, pero allá es todavía más mal visto. Sí, claro. Se puede llegar la señora o el señor y no nomás pedirte una explicación, puede quitarte la cámara y entregarla a la policía o destrozarla porque hay una evidencia que ella está en ese aparato. Sí, al final estás invadiendo la privacidad de la persona, ¿no? Es correcto. País que sea. Es correcto. Es correcto. Pues te mandan felicitaciones desde Facebook, Daniel. Ay, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar del destino? Yo nada, yo más bien lo que ustedes me quieran preguntar. Yo los recomiendo mucho cualquiera de los países. Les digo, el Líbano también vale mucho la pena. Egipto. Inclusive a mí personalmente el que menos recomiendo es Dubái. Inclusive les recomiendo mucho Omán, ahorita que estamos hablando en esa zona. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y viene mucho de moda estos países ahora con el tema del mundial. Vamos a empezar a oír mucho de Omán, Bahrein, Qatar. Obviamente en Qatar, pero hago alusión a los países vecinos porque pues, el mexicano es de voy a ir a Qatar, pero no voy a estar un mes en Qatar. Quiero salir a los alrededores. Pues, los alrededores son Irán, Bahrein, Omán y Dubái. Pero pues el que va a ir a Qatar es porque ya fue a Dubái en su momento. Entonces ahorita voy de esos países porque viene fuerte la demanda hacia esos destinos. Daniel, también falta, nos iban a mostrar cómo usar la pashmina correctamente. ¡Ay! Ya me dio pena. A ver, déjenme ver si me la voy a tratar de decir. Yo ya me acordaba, de hecho aquí las tengo, pero dije, si no me preguntan, no lo hago. Espérenme un segundo, déjenme ponerme la cámara. Obviamente, espérenme un segundo. No sé ahorita qué están viendo ustedes. ¿Me ven a mí o la pantalla? Tu computadora, tu escritorio. Nomás ponle dejar de compartir pantalla. Ya está, ya. Ahí ya. Yo me acordaba que algo. Esta es la tradicional jordana. Si me sale un poco mal el moño, porque pues obviamente uno lo tiene que estar viendo en el espejo, pues para acomodárselo, pero vamos a intentarlo. Esta es la tradicional de Jordania hasta por el color, porque obviamente influye mucho el color, la zona y el tipo de nudo. ¿Por qué? ¿Por qué influye color, nudo, todo eso? Por decir, el color, este rojo es muy alusivo a Jordania. Ahorita les voy a enseñar otros. Este sería como el más básico. Este incluso el que usan los turistas. Así.
Esto es así como el común de los turistas, pero cuando usamos el agal, que es esta cosa, Ajá. este es, lo usan sobre todo políticos o jefes de tribus. Ah, esa sería una. Ok. Vamos a hacer la otra. Esta se puede hacer con esta, pero sí quiero que vean varias. Esta es la que más me gusta a mí, que esta es la de Siria. Mm, De hecho, este color lo usan mucho los sirios y los palestinos. A referencia a Palestina van a ver mucho este tipo de prenda con los líderes palestinos. ujú. Inclusive en términos religiosos nomás la pueden usar así, ¿eh? Así como de cuando vas a, a rezar y ya pones esto. Sería de otra forma. Ok. La de, que le llaman la del desierto. Esto es como la de, que le llaman la del desierto, la tormenta en el desierto. Que nos cubre aquí, obviamente aquí ya te subes o te bajas. Es para el polvo, ¿no? Sobre todo para el, bueno, Exactamente. más bien. El desierto de, Ajá. ya te lo vas subiendo si eres muy alérgico al polvo, pero también te da calor, ya te la pones así. Ahorita así más, menos rápido, pero a mí en personal no me gusta esta franja blanca. Siempre le hago un nudo acá para que se vea más auténtico el símbolo sirio. Ok. Inclusive yo en México no me las pongo así, yo me las pongo por debajo del cuello, para así Mm. más o menos. Más bien por debajo de la camisa. Porque luego en México con estas cosas como que te ven feo. Ya no por debajo de él. Así casi siempre ando en la oficina. Sí. Ya cada vez se usan más, afortunadamente, ya no es Están tan... muy de moda unas, esta de hecho es la que más van a ver en la calle, esta sí es auténtica palestina. Y hago hincapié de etiqueta porque hay muchas, pero son chinas. Esta sí es hecha en Palestina. Normalmente, ¿de qué están hechas? ¿Algodón? Algodón, lino. Obviamente, yo Mm. de las que tengo en promedio son las que consigo en los bazares, 5 o 10 dólares, pero pues hay de seda, de lino de oro, las que traen los reyes, que estarán sobre 400, 500 dólares. Uy, ok. ¿Sí? Obviamente, están unas que usan sobre todo los de los países del Golfo. Ajá. Están bien. Esto lo vemos de los del Golfo. ¿Cómo dices que se llama el aditamento de la cabeza? Igual, ¿Y ese qué significa? ¿Qué solamente? técnicamente nomás es para que no se te caiga cuando no te No. sabes hacer el nudo. Ok. O lo que les decía, en algunos lugares se usaba como título nobiliario. De hecho, este que ven trae dos, van a ver que hay uno, porque también dependía mucho el... Actualmente ya no es muy representativo de eso. Y obviamente también depende el tipo de... Esta sí es lo que llaman ustedes pashminas, las otras las conocemos como... También depende de la región, en la zona de Palestina, Kufilla, Kefilla, en la zona de Levante, Jata, Smu, otra más común, y aquí en México dicen que el turbante. Este es de Marruecos. Esta es otra forma de ponérnosla. A ver si me sale, porque esta tendría que estar parado para hacer el nudo. Así sí me salió. Tenía miedo que no me salieran porque nunca lo había hecho sentado. Y misma situación, la pueden dejar así o subirla para el desierto. Esta es la que traje de Oman precisamente. ¿Qué más? Pues ya tengo mis, las de invierno. Esta es la de Al-Urdun, Jordania. La de invierno
de Palestina. Que de hecho si vemos, prácticamente es la misma bandera que usan los dos países. Lo único que va a cambiar es que la de Jordania tiene la estrella de los 7 picos. Es la única diferencia entre las dos banderas. Los 7 picos representan los 7 versículos de la primera sura del Corán. La de Siria, obviamente. También tengo la del Líbano. Estas son las de invierno. ¿Dudas? Ya me chigué Muchas todo. gracias, Daniel. Oye, pues hay que hacer otro seminario, ahora sobre todo de los países que menos conocemos precisamente como Líbano, como Siria, como Omán, que son países que difícilmente el mexicano piensa en viajar en ellos, pero que también tienen atractivos y sobre todo muchísima historia, ¿no? Sobre todo la historia que tienen esos países es milenaria. Y incluso aquí en México hay una relación muy estrecha con el Líbano porque hay muchos descendientes de libaneses en México. Hay que recordar que el Líbano abrió las fronteras a los libaneses que se quisieran venir cuando la guerra civil. Sí, lamentablemente algo que sí es una realidad es que, por eso les preguntaba al inicio, los de qué piensan cuando hablamos de Tierra Santa o Jordania o incluso de Medio Oriente. Y muchas veces la de Medio Oriente no se las pregunté, pero muchas veces la respuesta es Medio Oriente sinónimo de guerra. Entonces, yo a veces les digo, es que hay que hacer una excursión al Líbano cuando me piden estas rutas que me dicen, tú sugieres. No, pero es que en Líbano hay guerra. Digo, la guerra todavía en Siria, digo, pero todos los demás países no hay guerras. Líbano, inclusive en temas religiosos, algo que no omití hace rato en Jerash, lo que sí hay una festividad es la festividad del primer milagro. Recordar que el primer milagro fue la conversión del agua en vino, entonces en esa festividad en Jerash es muy importante esa fiesta. Yo en esa, la verdad, nunca he estado por coincidencias, pero muy padre. Muy bien, Dani. Listo, pues cualquier cosa estamos ahí al pendiente. Pues les Ya, agradezco a todos. Te agradezco sobre todo a ti por este webinar, estuvo maravilloso, hay muchas felicitaciones de las personas y obviamente a todos los que nos acompañaron, pues muchísimas gracias. Recuerden que este webinar también va a estar disponible tanto en el canal de YouTube como de Facebook. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Esto fue otro webinar de Viajes 360, en esta ocasión con Viajes Fama, una operadora de Medio Oriente y de otros destinos. Entonces estaremos haciendo más cosas más adelante. Gracias a todos y hasta luego. Gracias. Adiós. Bye, Guille. Bye. Listo.